Bien, vamos a ver ahora cómo aplicamos el método de Romberg para resolver integrales en forma numérica. Entonces, el método de Romberg se basa en algo que se llama la extrapolación de Richardson. Y la extrapolación de Richardson se basa en, una técnica de extrapolación. Y como nosotros vimos, en las extrapolaciones tienen una característica que yo voy a predecir el valor al que tiende algún modelo, alguna distribución de puntos, fuera del rango de la serie de datos que yo estoy manejando. La serie de datos que voy a utilizar van a ser, en este caso, las integrales obtenidas por el método del trapecio. ¿Por qué elegimos las integrales obtenidas por el método del trapecio? Porque son los más simples, digamos el método más simple de calcular. Y yo lo que voy a hacer es aplicar una técnica de mejoramiento por la extrapolación de Richardson a una técnica simple. Por lo tanto, voy a necesitar como punto de partida recordar lo que yo obtengo luego de aplicar el método del trapecio. Si la curva sobre la que quiero efectuar, calcular la integral es esta curva azul que está aquí en estos gráficos, si uso un solo trapecio, este es el valor de la integral que voy a tener, todo lo que está arriba es error. Si uso dos trapecios, en este caso, fíjense, esta es la integral que voy a obtener, el resto es error. Si uso mayor cantidad, por ejemplo, 5 trapecios, 4 trapecios, esta es la cantidad que voy a obtener y el resto es error. Nosotros vemos que intuitivamente se percibe también que a medida que disminuimos el ancho de los trapecios o lo que es lo mismo, la cantidad de trapecios que vamos a utilizar, el valor de la integral que obtenemos por el método del trapecio va mejorando y se va acercando al valor exacto. Esto va a pasar, ya vimos eso cuando analizamos el método del trapecio. Es una técnica que es convergente, pero converge lentamente. Nosotros vimos que cuando tenemos el método del trapecio de aplicación múltiple, esto es la expresión que me da el error aproximado de la técnica, donde B menos A es el intervalo de integración, H es el ancho de cada intervalo, y F justamente es la función incógnita sobre la que yo quiero actuar. Y vemos que esta función, el error del método del trapecio, es proporcional a h al cuadrado. Por lo tanto, si yo voy disminuyendo a la mitad h, los errores se van disminuyendo en 4 veces. Y es proporcional a la derivada segunda de la función. Como yo no tengo esta información de la derivada segunda, la información más importante, el parámetro más importante que yo voy a usar acá es el valor de h. Disminuyendo h, disminuyo el error aproximado y por lo tanto mejoro la aproximación. Ahora, yo tengo que disponer de valores de la integral por el método del trapecio con una característica determinada. Yo necesito tener un intervalo, o sea, un trapecio, dos trapecios, cuatro trapecios, 8 trapecios, siempre potencias de 2, es la cantidad de trapecios que yo necesito disponer. Teniendo esta información, yo voy a ir combinando, haciendo una combinación de lineal, ponderando de diferente forma estos datos que yo voy obteniendo acá. Y ahí justamente entra la extrapolación de Richardson.
basándome en lo que yo dije antes, a medida que yo voy disminuyendo el valor de h, cuando h tiende a 0, la idea es que el valor que yo obtendría de la integral es el valor exacto. Obviamente, toda extrapolación va a ser buena si yo tengo un buen modelo que me representa esta tendencia. En el modelo de extrapolación de Richardson para el método del trapecio, se llegó a que una mejor aproximación de la integral se puede dar si nosotros combinamos el valor de la integral del trapecio utilizando un intervalo grueso, lo voy a llamar así, que podría ser este que está acá, el primer caso, y el valor de la integral utilizando otro valor de intervalo h2 que es igual a la mitad de h1, o sea, este que está aquí, combinándolos de esta forma, dándole un peso de 4/3 a la integral más exacta, esta que está acá, y dándole un peso de menos 1/3 a la integral menos exacta, esta que está acá. Como sabemos que el error de los métodos del trapecio es de orden al cuadrado, el método de extrapolación de Richardson se puede mostrar, no lo vamos a mostrar aquí, que genera un valor de integral que tiene un error de h a la cuarta. Y esto es interesante porque estamos alcanzando la precisión de los métodos de Simpson, que tienen errores de h a la cuarta, utilizando la combinación de dos intervalos, de un intervalo y de dos intervalos con el método del trapecio, que son muy fáciles de calcular. Y imagínense que este procedimiento que nosotros realizamos acá, también lo podríamos hacer si yo ocupo, por ejemplo, este caso con este caso. También se va a cumplir que si esto es H1, H2 es justamente la mitad de H1. Y yo puedo ir así utilizando y combinando diferentes valores de la integral obtenida por el método del trapecio. Por lo tanto, de una forma un poquito más organizada, yo puedo aplicar en forma recursiva la extrapolación de Richardson para ir mejorando las integrales. Y ese es el método de Romberg. Entonces, el método de Romberg, una ecuación genérica para ir mejorando cada vez más los valores de las integrales, es la que se muestra aquí. Es idéntica a la forma anterior que mostré aquí abajo, solamente que en esta estamos mostrando los diferentes niveles de integración y que están señalados con el subíndice K, y estamos mostrando también distinguiendo entre la integral más exacta y la menos exacta, indicado por el subíndice J. Entonces, el subíndice J me dice cuál de estos valores estoy utilizando. Y por otro lado, el subíndice K me está informando de cuántas veces fui aplicando el método de Romberg. Y esto se usa de esta forma. Miremos. Para trabajarlo en forma un poquito más organizada. Construyo una tabla donde voy a tener varias columnas. ¿Sí? Voy a empezar por las dos primeras columnas, donde voy a poner todos los valores de las integrales que tienen un error de orden h al cuadrado. Y en segundo lugar, todos los valores de las integrales que tienen un error de h a la cuarta. O sea, la primera aplicación de la fórmula que vimos antes. ¿Sí? La primera aplicación. Esta primera columna es el resultado directo del método del trapecio. Acá, trapecio directo. Por eso es el nivel de integración 1. K igual a 1. Es lo que dice acá. Por lo tanto, cuando tengo un solo intervalo, lo voy a llamar, que es el caso más básico que puedo tener, es la integral 1,1. Bueno, tengo dos intervalos, sería
I2, 1. Cuando tengo 4 intervalos sería I3, 1. Y así sucesivamente a medida que voy creciendo la cantidad de intervalos. Acuérdense, hay que acordarse que la cantidad de intervalos va creciendo como potencia de 2. Esto es 2 al cubo, 2 a la cuarta y así sucesivamente. Entonces voy a tomar estos primeros 4 casos, que son los que yo esquematicé aquí arriba. Entonces, si yo combino el valor más grueso, más grosero con el siguiente, voy a calcular una integral del segundo nivel de integración, con k igual a 2. Y ese va a distinguirse porque tiene el segundo subíndice igual a 2. Entonces, este valor sale de aplicar esta formulita que está acá, ¿sí? Que es 4 elevado a la k menos 1, el multiplicado por la integral de j más 1 k menos 1 menos i de j k menos 1. Esta, para entenderlo mejor, es la integral menos exacta. O sea que si yo coloco este valor aquí y este otro valor acá y me fijo cuál es el valor de k. K vale 2, dijimos recién. Entonces, 2 menos 1, voy a ponerlo acá abajo, 4 por 2. Estoy escribiendo esta fórmula. La integral de 1 del nivel 2. La primera integral del nivel 2 sería 4 a la 2 menos 1 multiplicado por i 2, 1 menos la integral 1, la menos exacta, o sea, la 1, 1, esta que está acá. Todo dividido 4 elevado a la 2, porque esto vale 2, acuérdense, esto es k, esto es k. 2 menos 1, todo menos 1. Así se utilizan estos subíndices que están acá. Entonces calculo este valor numérico. Por otro lado, para calcular, voy a cambiar mi lapicito, para calcular este valor, la segunda integral del nivel 2, yo voy a utilizar esta integral, la 2,1 y la 3,1. Luego, para calcular I3, 2, la tercera integral del nivel 2, voy a utilizar esta integral del nivel 1 y esta otra integral del nivel 1. Entonces acá, fíjense que tengo por lo menos, puede ser muchas más, infinitas, ¿no? Las tres primeras integrales del nivel 2. Estas tres primeras integrales del nivel 2 las puedo seguir combinando usando la misma fórmula que está acá. Por ejemplo, si yo quiero obtener la primera integral del nivel 3, aquellas que van a tener un orden, fíjense, de integración, un orden de error, perdón, de h a la sexta. Fíjense que son mejores que las originales del trapecio y que del primer nivel de integración de Romberg. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a combinar esta con la segunda. ¿Sí? Eso es lo que me dice luego de aplicar esta formulita. Si quiero esta, voy a usar esta con esta. Si quisiera una tercera, una I3, ¿qué necesitaría yo acá? I3 del nivel 3. Necesitaría usar, lo voy a poner en otro color así no recargo tanto. Si yo quiero entonces la I3 del nivel 3, necesitaría esta y necesitaría una aquí abajo, la I4, 2. Estas combinadas me van a dar esta. Para calcular la I4, 2, yo necesitaría esta, la cuarta del nivel 1, más la quinta del nivel 1.
o sea, utilizando 16n igual a 16. Y así sucesivamente yo puedo ir generando más integrales en el nivel 3. Lo mismo en el nivel 2, lo mismo en el nivel 1, que es aplicar la regla del trapecio. ¿Y qué pasa si yo salto a un siguiente nivel? O sea, quiero llegar al nivel 4. En el nivel 4, nuevamente aplico la misma fórmula del método de Romberg. Y para la primera integral combino estas dos. Entonces, fíjense en el nivel 4 que yo estoy llegando a un error. Lo voy a poner así, el error de esta estimación es de h a la 2 sería k, perdón, k menos 1 al cuadrado. Este sería el nivel de integración. Por lo tanto, perdón, 2 al cubo sería al revés. Empecé escribiendo bien, pero así. El exponente aquí sería 2 a la k menos 1. Fíjense que estoy incrementando el exponente. Si yo quisiera una integral del orden h a la octava, no la puedo conseguir por el método de Simpson, pero sí la puedo conseguir por el método de Romberg haciendo todos estos pasos sucesivos. Si yo quisiera solamente me alcanza con una integral de error de orden h a la 6, no es necesario que calcule ni esta ni esta. Me puedo quedar con la primera integral. Por lo tanto, lo importante es rastrear las flechas hacia atrás y ver qué integrales yo necesito calcular. Necesito estas dos, para esta y para esta. Necesito calcular esta, esta y esta. Y nada más. No necesito ninguna otra más. Eso es lo importante que yo necesito analizar para saber cuántas integrales por el método del trapecio tengo que calcular. Y obviamente todo va a depender de los datos que yo tengo. Si yo tengo una tabla tabulada, me voy a tener que adaptar a los datos de la tabla. No puedo generar puntos intermedios si no me da la tabla. Si por otro lado yo tengo una función que quiero integrar, hay que acordarse que los métodos de integración numérica son justamente cuando las f son complicadas. Yo puedo generar todos los puntos intermedios que yo quisiera y podría aplicar esta regla del método de Romberg hasta el nivel de error que yo quisiera. Vamos a ver un ejemplo más numérico. Vamos a suponer que consideramos que disponemos de el mismo ejemplo que vimos cuando hicimos el método del trapecio. La integral con n igual a 1, la integral con n igual a 2, la integral con n igual a 4, la integral con n igual a 8. Siempre el tamaño de los intervalos van disminuyendo como potencia de 2. Por lo tanto, yo puedo aplicar el método de Romberg que recién vi. ¿Sí? Eso es importante, que siempre yo vaya disminuyendo a la mitad del intervalo anterior. Si no se cumple eso, no puedo aplicar el método de Romberg. Eso es importante. Por lo menos para la fórmula que nosotros vimos, ¿no? Que yo les di recién acá. Puede haber fórmulas de método de Romberg para los casos en donde yo el tamaño del intervalo, en vez de dividirlo por 2, lo divida por 3. Sí, puede haber. No son muy comunes porque no son muy prácticas, pero sí pueden plantearse. Las más comunes, las que están en los libros, son estas que estamos usando aquí. Entonces, ¿cómo construimos la tabla que mostré antes? De la misma forma, voy a escribir en una primera celda la primera integral del nivel 1, la segunda integral del nivel 1, la tercera integral del nivel 1, la cuarta integral del nivel 1. Esto tiene que ser calculado por el método del trapecio. Bien. Es un dato. Luego coloco la segunda columna donde están las integrales, el segundo nivel de integración, la del tercer nivel de integración y la del cuarto nivel de integración. Entonces, estos datos amarillos que están aquí se colocan acá. 44, 34, 43, 45,5. Se ponen directamente y listo. Ahora,
la primera integral del nivel 2, esto que está acá, es esto. La fórmula que yo tengo que poner acá, usando la planilla de cálculo, tiene que responder a esto. Fíjense que no es muy complicado. Aquí está escrita la ecuación, ¿sí? Fíjense cómo yo estoy vinculando celdas que están a la derecha, que están a la izquierda. Si ustedes lo hacen con cuidado, estas ecuaciones se pueden escribir y fijar las celdas y hacerlo de una manera casi automática, muy fácil. Luego, para esta formulita que está acá, la 1, 3. 1, 3, la ecuación está por acá abajo. Fíjense, esta es la ecuación genérica, acá ya está resuelta. Esto es lo que tengo que cargar en esta celda. O sea, va a haber una combinación de este numerito con este otro numerito, siguiendo estos coeficientes de peso que están acá. ¿Qué pasa para esta fórmula? Que es el nivel 1,4. El nivel 1,4 lo puse por acá, está tapado por mi tabla. Aquí. Entonces el nivel 1,4 es este, donde tengo que cargar esta fórmula en esa celda. Fíjense que esto se puede hacer con la planilla de cálculo sin ningún problema y yo puedo elegir el nivel del método el nivel de error que yo quiero con el método de romper. Una vez que yo prepare esta celda, puedo ocupar para cualquier tabla de datos iniciales. Yo puedo borrar estos valores de aquí y colocar los valores obtenidos por el método del trapecio de los que yo quiera y esto se va a calcular casi automáticamente. Fíjense que la aplicación es muy simple. El esfuerzo está la primera vez para crear esta tablita en la planilla de cálculo. Bien, con esto entonces terminamos el método de Romber. Acá hay algo de material para estudiar y profundizar.